El tema que vamos a tocar el día de hoy se trata en relación al tema de arritmias y bloqueos que vamos a tratar durante toda la tarde, ¿ya? Primero, recuerdan que dentro de la definición de ritmo sinusal habían varios parámetros que teníamos que tenerlo bien en claro para poder reconocer un electrocardiograma normal. Dentro de las características de este ritmo sinusal, recuerden que todo electrocardiograma debe tener una onda P, que viene a ser la despolarización auricular. La segunda característica debía ser seguida de un complejo QRS. La tercera característica, las R's entre R's deben ser equidistantes o deben de tener la misma medida. Y algo muy importante es que las ondas P deberían ser positivas en las derivaciones D2 y D1, perdón. Y por lo general también es positiva en las derivaciones inferiores y siempre debe ser negativa en la derivación ABR. Esas son las características entonces del ritmo sinusal. Entonces, ¿qué es una arritmia? Una arritmia va a ser una anormalidad en el ritmo o en el patrón de los latidos cardíacos, que puede ser lento. Cuando sea lento puede tratarse de una bradiarritmia, puede ser rápido, una taquiarritmia. Podemos tener latidos prematuros que se llaman extrasistolias, que pueden ser supraventriculares cuando el complejo es QRS estrecho, como en este caso, o pueden ser extrasistolias ventriculares cuando el complejo QRS sobrepasa la medida de 0.12. Y vamos a tener aquellos latidos tardíos no sostenidos que son de escape, los tardíos sostenidos que son por sustitución, los irregulares que va a ser la fibrilación auricular. En conclusión, dentro de un electrocardiograma normal que se encuentra en ritmo sinusal, podemos tener dentro de ese mismo ritmo sinusal arritmias, como por ejemplo las ectopias y las extrasistolias, que se pueden presentar dentro de un mismo trazo de un ritmo sinusal normal, latidos anormales. No necesariamente todo el electrocardiograma tiene que ser una arritmia completa. Por lo general, las arritmias que van a ser de complejo QRS estrecho van a ser arritmias supraventriculares, y las arritmias que tengan complejo QRS ancho, es decir, más de 0.12, van a ser arritmias de origen ventricular. Mientras más bajo se origine el latido anormal, el QRS se ensancha más. Mientras más alto es el origen del latido anormal, el QRS es más estrecho. Entonces vamos a recordar aquí lo que es la despolarización. Sabemos que todo parte a nivel del nodo sinoauricular que se encuentra en la desembocadura de la vena cava superior. De aquí se despolariza el nodo sinusal y va a seguir su conducción a través de los haces hacia la aurícula derecha, despolarizando también a la aurícula izquierda. De acá se origina la onda P. Posteriormente la conducción va a pasar hacia el nodo aurículo-ventricular, que es otra zona de marcapaso. Recuerden, cuando el nodo sinoauricular no lleva la conducción. El nodo aurículo-ventricular va a descender por el septum interventricular, despolariza el septum interventricular, se divide en dos ramas, va a despolarizar la porción apical del ventrículo izquierdo, la pared anterior, anterolateral y posteriormente la base del ventrículo izquierdo, de ambos ventrículos. Entonces, este es el mecanismo normal por el cual se produce la despolarización de las cavidades auriculares y las cavidades ventriculares. Cualquier anormalidad en todo este trayecto se denomina arritmia. Muy bien, entonces la clasificación que se da dentro de las arritmias, básicamente la más importante es la clasificación topográfica. Dentro de ellas tenemos las que se originan por encima del nodo auriculoventricular y las que se originan por debajo. Las que se originan por encima son las supraventriculares y las que se originan por abajo van a ser las arritmias ventriculares. Dentro de las supraventriculares, la característica principal, complejo QRS estrecho, y de las ventriculares, la característica principal va a ser que van a ser arritmias con complejo QRS ancho. Hay algunas arritmias que es en menor porcentaje de las supraventriculares que pueden tener complejo QRS ancho, que son rarísimas, menos del 5%, que se les llama supraventriculares con conducción aberrante, que podemos tener también el complejo QRS ancho. Y dentro de las ventriculares también podemos tener arritmias con complejo QRS estrecho, que es un bajísimo porcentaje, 1%, pero esas se originan sobre todo en las porciones más altas de las paredes ventriculares. Muy bien, dentro de la clasificación de las arritmias supraventriculares vamos a tener las arritmias propias del nodo sinusal,
que estas pueden ser o bradicardia sinusal, taquicardia sinusal, es decir, simplemente una disminución o un incremento de la frecuencia cardíaca, pero sigue comandando el origen de toda la despolarización, el nodo sinusal. Podemos tener también las arritmias auriculares, que significa que el foco que está produciendo la arritmia es cualquier zona ubicada a nivel de la aurícula, sobre todo la aurícula derecha, que es la que puede mandar estos latidos. Y vamos a tener las auriculares monomórficas y las auriculares polimórficas. Las auriculares monomórficas es que solamente un foco es el que está mandando la conducción del latido. Y las polimórficas, como vamos a ver en las diapositivas posteriores, significa que hay varios focos que están ubicados en diferentes zonas de la aurícula que están iniciando la despolarización cardíaca. Otra característica importante es que cuando se produce o se inicia el latido anormal a nivel de la aurícula, mientras más alta vamos a tener una onda P positiva, que va a ser muy difícil de diferenciar de una onda P que está originada en el nodo sinoauricular simplemente por el electrocardiograma. Mientras más baja sea el foco que origine esta arritmia, es decir, vamos a suponer que esté aquí muy próximo hacia el ventrículo o próximo hacia el nodo auriculoventricular, entonces vamos a tener ondas P negativas en la cara inferior porque la despolarización va a irse hacia arriba para tratar de despolarizar hacia las aurículas y va a ir hacia abajo para despolarizar los ventrículos, pero finalmente la onda final que va a producirse de la onda P va a ser una onda P negativa en derivaciones inferiores. Vuelvo a reiterar, mientras más alta es el origen de esta despolarización, por más que sea ectópica, a nivel auricular vamos a tener una onda P positiva, porque el vector de despolarización se va hacia abajo, independientemente que sea o no sea el nodo sinoauricular. Pero mientras más baja es la despolarización, vamos a tener ondas P negativas en cara inferior porque el vector se va a dirigir hacia arriba, el vector de despolarización, ¿correcto? Entonces, esas serían las dos arritmias auriculares principales que podríamos tener dentro de los orígenes de las supraventriculares, y tenemos las otras arritmias que viene a ser la arritmia de la unión o denominada aurícula ventricular. La característica en esta arritmia es que no vamos a tener las características ondas P. Va a haber ausencia de ondas P porque está comandando el ritmo el nodo aurículo-ventricular. Aquí, recuerden que el nodo sinusal tiene una frecuencia cardíaca de 60 a 80 latidos por minuto, el nodo aurículo-ventricular más o menos de 40 a 60. Mientras más baja el inicio de la despolarización, más baja es la frecuencia cardíaca. Si se origina en el ventrículo es por debajo de 40 latidos por minuto. Entonces, las arritmias que se originan a nivel de nodo aurículo-ventricular tienen la característica de no tener una onda P y tener una frecuencia cardíaca aproximadamente entre 40 a 60 latidos por minuto, con un complejo QRS ligeramente ensanchado. No llega a cumplir el QRS por encima de 0.12, pero se ensancha en relación al complejo QRS del electrocardiograma basal. Y vamos a tener las arritmias que se originan a nivel del ventrículo, las famosas ventriculares. La característica principal, ausencia de onda P, porque aquí la despolarización de la aurícula está por su cuenta y la despolarización del ventrículo está por su cuenta. Eso se llama disociación aurículo-ventricular. Entonces, cuando hay disociación aurículo-ventricular, tenemos que ver si es una frecuencia cardíaca alta o si es una frecuencia cardíaca baja. Si es una frecuencia cardíaca baja, vamos a estar pensando en bloqueos aurículo-ventriculares, que es otro tema que vamos a tratar más adelante. Y si estamos viendo que es una frecuencia cardíaca alta con una disociación aurículo-ventricular, vamos a hablar acerca de una arritmia de origen ventricular. Entonces, esta es la clasificación topográfica de las arritmias en origen supraventricular y en el origen ventricular. Ahorita vamos a desglosarlas cada una de ellas de manera más amplia. La otra forma de clasificar las arritmias cardíacas es, como les mencionaba, por el complejo QRS estrecho o complejo QRS ancho. El complejo QRS estrecho por lo general son supraventriculares y complejo QRS ancho por lo general son de origen ventricular. Otra forma de clasificar es según el ritmo, si son arritmias que son regulares o arritmias que son irregulares. Dentro de las arritmias regulares vamos a tener la clasificación QRS estrecho, QRS ancho. QRS estrecho, esas que estamos viendo aquí, las sinusales, auriculares, de la unión aurículo-ventricular. Y QRS ancho
vamos a tener aquellas que sean arritmias sinusales o supraventriculares con conducción aberrante, como les mencionaba. Y por otro lado vamos a tener aquellas que son las irregulares con QRS estrecho, que vamos a tener dentro de ellas a la fibrilación auricular, donde no hay ausencia de onda P y tenemos un complejo QRS estrecho, ¿no? Y el flúter atrial, donde también va a haber ausencia de ondas P, pero en este caso van a ser los QRS regulares. Esa es la clasificación de acuerdo a la regularidad. Y las ventriculares, que a su vez se pueden dividir en regulares y también irregulares. Las regulares vamos a tener la taquicardia ventricular y las irregulares, fibrilación ventricular. Muy bien, entonces vamos a pasar aquí. Otro tipo de clasificación es por el mecanismo de producción. Aquí esta clasificación es básicamente electrofisiológica, en la cual vamos a tener aquellas que se llaman automáticas, en la cual existe una sobreestimulación a nivel del nodo sinusal, en este caso. Las catecolaminas, por ejemplo, cualquier enfermedad que produzca un incremento de catecolaminas, por ejemplo, en una crisis tiroidea, en una anemia, por ejemplo, va a provocar una estimulación a nivel del nodo sinusal y producir una taquicardia de origen sinusal, ¿no? Sin necesidad de que exista un asa aberrante o algún otro mecanismo por el cual se produzca esta arritmia. Igualmente los trastornos de medio interno como la hipercalemia, la isquemia, la hipoxia, son situaciones metabólicas que van a provocar un incremento de la automaticidad del nodo sinusal y por lo tanto va a provocar taquicardia sinusal. Y vamos a tener aquellas que son las dromotrópicas o mecanismos por reentrada, que la vamos a ver en la diapositiva posterior, pero básicamente acá se produce porque existe un asa adicional. Tiene que existir una vía accesoria que sea rápida o sea lenta, y tiene que haber una zona de obstrucción. Esas dos son las características principales para que podamos hablar de reentrada. Si no hay un as adicional, sea rápida o sea lenta, y en segundo lugar no existe el bloqueo de uno de esos haces, entonces no vamos a poder tener jamás este mecanismo de reentrada. Y tenemos las mixtas, que también vamos a verlas en lo posterior, por actividad gatillada, que es por los potenciales de acción. Aquí vamos a tener una prolongación del potencial de acción por producto del incremento de calcio intracelular y sobre todo por esta estimulación catecolaminérgica. Vamos a tener dos divisiones, las que se producen en la etapa precoz, que va a ser en la fase 2, calcio, recuerden, y en la fase 3 de la repolarización, que es la famosa torsada de puntas, que se presenta frecuentemente por acción, sobre todo farmacológica. Aquí recuerden, está la miodarona, que es una de las causantes, por ejemplo, de esta arritmia de torsada de puntas. Y tenemos la fase tardía, que se produce en la fase 3, que es la fase de la repolarización, y en la fase 4, en la fase de reposo del potencial, que se produce básicamente por intoxicación digitálica, la digoxina, el cedilanid, todos esos fármacos que pueden provocar arritmias por actividad gatillada. Muy bien, entonces las automáticas, como vuelvo a reiterar, se produce por un incremento de la automaticidad, en el potencial de acción normal que se tiene, se produce un estímulo en la cual hace de que esos potenciales de acción se presenten de manera continua y más rápida, provocando un incremento del potencial diastólico máximo y sin necesidad de que exista una estimulación adicional que esté provocando latidos anormales. Esto simplemente se produce por un incremento de la automaticidad a nivel del nodo sinusal. En las clasificaciones por mecanismo de reentrada es lo que les señalaba, ¿no? Aquí tenemos las taquicardias supraventriculares paroxística por mecanismo de reentrada intranodal o doble reentrada, en las cuales tiene que existir dos vías, una vía, en este caso una vía lenta y una vía rápida, que son vías accesorias. Una de estas vías se tiene que bloquear, por ejemplo, acá en este caso se ha bloqueado la vía rápida, entonces va a encontrar, la vía lenta va a descender y va a encontrar un ventrículo que se encuentra despolarizado. Entonces, al encontrar un ventrículo despolarizado, obviamente no va a poder causar la estimulación, pero cuando este haz se bloquea, entonces se encuentra un ventrículo capaz de despolarizarse. Al despolarizarse, va a generar la arritmia.
Cuando se produce este mecanismo de reentrada, que la más frecuente es cuando desciende por la vía rápida y sube por la vía lenta, esa es la más frecuente, vamos a tener que en el electrocardiograma se van a visualizar las ondas, no está aquí, las ondas, el complejo QRS se deforma con una pseudo P, haciendo como que existiera la presencia de una onda S un poco más profunda. El mecanismo ortodrómico es aquella que se dirige, el mecanismo ortodrómico es aquella que se dirige en relación a las agujas del reloj, y el mecanismo antidrómico al revés, ¿no? Recuerden que el mecanismo de reentrada más frecuente es aquel que desciende por la vía rápida y asciende por la vía lenta. Eso es lo más importante que tienen que saber. Ahora, dentro de los fármacos, esta pregunta la vamos a analizar después de que les muestre la clasificación de la acción de los mecanismos de los diferentes fármacos, ¿ya? Para que no tengamos que salir del tema y lo analicemos mejor. Las taquiarritmias, entonces, vamos a hablar primero de las taquiarritmias que son supraventriculares. Entonces vamos a ver cada una de ellas sus características. Tenemos la taquicardia sinusal. La taquicardia sinusal 1, primero tenemos que entender de que va a cumplir todas las características de un ritmo sinusal. Lo único es que la frecuencia cardíaca va a estar por encima de 100 latidos por minuto. Conceptos claros, la taquicardia sinusal nunca se trata. Siempre hay una causa que esté originando taquicardia sinusal. Hipovolemia, trastorno de medio interno, isquemia, etcétera. O sea, se trata la causa de fondo. Jamás se da medicación para tratar una taquicardia sinusal. Entonces, cuando hablamos de taquicardia sinusal en una persona adulta, cuando la frecuencia cardíaca está por encima de 100 latidos por minuto. Puede llegar inclusive hasta 180 latidos por minuto de manera excepcional. Cuando sobrepase esta cantidad de latidos, ya no estamos pensando en una taquicardia sinusal. Como los complejos QR se van a estar tan pegados, probablemente se trate de un flúter o una taquicardia atrial. Entonces, una de las características principales es que su frecuencia cardíaca llega máximo hasta 180 latidos por minuto. Las cosas cambian cuando se tratan de edades más jóvenes. Por ejemplo, los recién nacidos, más de 180 latidos por minuto, entre una semana y 3 meses, más de 220 latidos por minuto, 3 meses y 2 años, más de 170, mientras más años, la frecuencia cardíaca tiene una tendencia a disminuir, ¿no? Entonces, en una persona adulta es por encima de 100 latidos por minuto. Tenemos la taquicardia sinusal reentrante, que es una patología bien rara. La diferencia con la taquicardia sinusal solamente se podría realizar a través de estudios electrofisiológicos. Igualmente acá no se trata se trata la causa de base. Esta es la arritmia cardíaca que tenemos que tener mayor conocimiento, y lo vamos a desarrollar, lo que es la fibrilación auricular, que está ampliamente discutida. Incluso hay una creación de una serie de nuevos fármacos, muchos estudios que tratan de ver cuál es la etiología y además cómo debe ser el manejo de fibrilación auricular. La fibrilación auricular es una arritmia con complejo QRS estrecho, pero irregular. Esa es la característica principal, y en las cuales existe ausencia de ondas P. No existe la onda P. Y la frecuencia auricular va a ser diferente a la frecuencia ventricular. La frecuencia auricular más o menos está entre 350 latidos por minuto a 700 latidos, y la ventricular entre 100 a 180 latidos por minuto. Vamos a analizar esa arritmia. Es todo un tema que he preparado aquí para analizar bien lo que es la fibrilación auricular. Dentro de las otras taquiarritmias vamos a tener la taquicardia reentrante de la unión por doble vía nodal, que es una arritmia en la cual se requiere que exista un haz accesorio. La frecuencia va de entre 170 a 250 latidos por minuto de las ondas P, con respuesta 1-1. ¿Qué significa? Que estas ondas van seguidas de un complejo QRS siempre. La frecuencia cardíaca no cambia, comparando con aberrancia o con no aberrancia. Esto es un punto que quiero explicarles bien. La aberrancia se refiere a que cuando una frecuencia cardíaca es tan alta, puede ocasionar trastornos en la conducción a nivel ventricular. ¿Y cómo se expresa en el electrocardiograma? Ensanchando el complejo QRS. Entonces, cuando ustedes vean en cualquier lugar que diga aberrancia, se trata de un complejo QRS ensanchado. Y la taquicardia por reentrante de la unión por doble vía nodal, en la que la frecuencia cardíaca aquí puede disminuir cuando existe ese ensanchamiento del complejo QRS. La taquicardia ectópica de la unión, que va de 70 a 140 latidos por minuto, esa es la que se produce a nivel de la unión aurículo-ventricular,
Cuando la frecuencia cardíaca es normal va entre 40 a 60 y cuando esta se acelera puede ir hasta 140 latidos por minuto. Dentro de el resto de taquiarritmias que son menos frecuentes, vamos a tener lo que es el aleteo auricular con conducción 1-1. La frecuencia cardíaca es muy alta, de 250 a 350 latidos por minuto. La de tipo 2 es con una frecuencia cardíaca mucho más alta. Y esta conducción 1-1 se refiere que cada latido auricular tiene viene seguida de un complejo QRS, o sea, despolariza el ventrículo izquierdo. ¿Cuál es la principal preocupación frente a una descarga tan frecuente del ventrículo izquierdo? Es que obviamente al no haber una fase diastólica amplia en la que puede haber un llenado diastólico final importante, ese se va a ver reducido y por lo tanto el gasto cardíaco también se encontraría disminuido. La fibrilación auricular, si bien es cierto, es una arritmia que tiene la frecuencia auricular bien alta, también alrededor de 350 latidos, pero no todas las ondas de la fibrilación auricular, las ondas auriculares, van a provocar una conducción a nivel del complejo QRS. Por eso es que cuando tenemos arritmias con una alta frecuencia cardíaca, son pacientes que pueden entrar hasta en un estado de falla cardíaca aguda, justamente porque la fase diastólica se encuentra reducida. ¿Okay? Tenemos la taquicardia auricular con bloqueo variable que va de 70 a 200 latidos por minuto, la taquicardia auricular paroxística extrasistólica de 130 latidos a 180. Lo que me interesaría que también tengan en consideración y vamos a verles el famoso RIVA, que es el ritmo idioventricular acelerado. Este tipo de ritmo es muy importante cuando hacemos la trombolisis en pacientes con infarto. Cuando existe un paciente infartado y se realiza la trombolisis, hay 3 criterios para hablar de reperfusión. El primer criterio de reperfusión es la presencia de este ritmo idioventricular acelerado, RIVA. El segundo criterio de reperfusión es el descenso del segmento ST más del 50%. Y el tercero es la disminución de dolor. Esas 3 son las características principales cuando se realiza fibrinolisis en pacientes con infarto. Y este tipo de arritmia es una arritmia característica de que la arteria se abrió con la trombolisis. Y tenemos la taquicardia ventricular de 120 latidos a 250 latidos por minuto y la torsada de puntas, que ya vamos a ver con los trazados electrocardiográficos. Muy bien, dentro de las arritmias, un tema que también es importante, tenemos que recordar siempre el electrocardiograma, el intervalo PR que visualizábamos en los electrocardiogramas previos del día de la exposición anterior. Sabemos que sus dimensiones van de 0.12 hasta 0.20 y lo que les comentaba, o de 120 milisegundos a 200 milisegundos. Lo que les comentaba es que cuando esta medida del intervalo PR es por debajo de 120 milisegundos, pensamos siempre en un síndrome de preexcitación. Cuando este intervalo PR se prolonga por encima de 0.20 segundos, hablamos de algún tipo de bloqueo auriculoventricular. Eso tienen que tenerlo bien claro. Debajo de 120 es preexcitación. Ya definiremos si es Wolff-Parkinson, si es Longano. Y cuando está por encima de 0.20 hay un bloqueo. Y vamos a definir ahí también qué tipo de bloqueo. Entonces, la medición del intervalo PR es muy importante porque nos está señalando la conducción de la aurícula hacia el ventrículo. El síndrome de preexcitación de Wolff-Parkinson-White se presenta porque existe uno o más haces accesorios, los famosos haces de Kent, que vamos a ver en la diapositiva posterior, entre las aurículas y los ventrículos. Acá se va a producir una activación precoz del ventrículo. Aquí vemos, por ejemplo, esta es la despolarización normal, no sinusal, no auriculoventricular, los haces normales, internodales, el haz de His con sus 2 ramas. Pero aquí lo que estamos visualizando es que además de los haces preexistentes, tenemos los haces de Kent. Entonces, ¿qué pasa? Que en vez de seguir su curso normal de la despolarización por todo el sistema fisiológico, la despolarización se puede ir por uno de esos haces y se produce una activación precoz del ventrículo izquierdo. Esa activación precoz del ventrículo izquierdo se transmite a través de esta onda delta. La presencia de onda delta es la expresión de esa activación precoz del ventrículo izquierdo y el causante de la producción del acortamiento del intervalo PR. El Wolff-Parkinson-White se asocia con muchas arritmias cardíacas, sobre todo 2 cosas que quiero que tengan bien claro.
No todo Wolff-Parkinson-White va a generar arritmias. Uno puede tener esta enfermedad, este síndrome, y jamás generar ningún tipo de arritmias. Pero dentro de aquellos que generan las arritmias, las más frecuentes van a ser las supraventriculares, que vienen a ser las taquiarritmias paroxísticas. Supraventriculares, esa es la arritmia más frecuente que se presenta en el Wolff-Parkinson-White, pero no todos los Wolff-Parkinson-White desarrollan arritmias en algún momento de su vida. Muy bien, entonces las tres características importantes del trazado electrocardiográfico de Wolff-Parkinson: intervalo PR corto por debajo de 120 milisegundos, la presencia de la onda delta, que es la que nos va a determinar cuando es positiva, negativa. Esto es un paréntesis porque esto no hay preguntas de examen, esto ya es más electrofisiología, pero esta onda delta es tan importante para nosotros que cuando esta se torna positiva, el origen del haz de Kent es anterolateral, si es que es negativa en la cara inferior es posterolateral, etcétera, nos sirve para hacer los estudios electrofisiológicos. Y en tercer lugar tenemos que existe un ensanchamiento del complejo QRS con una alteración secundaria de la repolarización. Recuerden que la onda T, esta no es una onda T normal, la onda T normal es una onda T positiva con una rama ascendente lenta y una descendente rápida, pero aquí estamos observando que después de un complejo QRS ancho, como sucede en el Wolff-Parkinson-White, vamos a tener un trastorno en la repolarización. Recuerden que la onda T es la onda que expresa la repolarización del ventrículo izquierdo y se torna en una onda T negativa que no viene a ser patológica, es parte del complejo de este síndrome. Muy bien, aquí ya estamos evidenciando los haces de Kent, que tienen varias ubicaciones y que a través de ellas la expresión del complejo del electrocardiograma va a ser por la existencia justamente de estos haces de Kent, la que nos señala el acortamiento del intervalo PR y además la presencia de la onda delta. Cuando no tenemos esta onda delta, pero tenemos un complejo, un PR corto con un QRS estrecho, hablamos de Long-Ganon-Levine. La característica importante del Wolff-Parkinson-White es que tiene que existir esta onda delta. Si no existe la onda delta, no es Wolff-Parkinson. ¿Ok? Muy bien. Entonces aquí tenemos que los pacientes con síndrome de preexcitación en general precisan implantación de marcapaso. ¿Necesitan siempre tratamiento antiarrítmico? No, porque hemos mencionado que puede ser que esos pacientes jamás requieran tratamiento antiarrítmico porque de repente jamás generan arritmia cardíaca. ¿Cursan con frecuencia con bradicardia sinusal? No, su frecuencia cardíaca va dentro de parámetros normales. ¿Suelen tener cardiopatía asociada? Acá la pregunta, la alternativa debería ser: ¿suelen tener cardiopatía estructural asociada? No tienen cardiopatía estructural asociada. ¿Pueden no presentar nunca taquicardias paroxísticas? Esta es la correcta porque pueden no presentar nunca taquicardias paroxísticas. Lo importante que tienen que entender es que las frecuencias cardíacas en este tipo de pacientes con síndrome de preexcitación va a ir dentro de rangos normales, entre 60 y 80 latidos por minuto. Si debe incrementar por alguna estimulación, va a incrementar la frecuencia cardíaca. Si debe descender, como en la etapa de sueño, va a descender la frecuencia cardíaca. O sea, no tiene ningún tipo de trastorno en el ritmo, como jamás puede ser que generen algún tipo de arritmia cardíaca. Pero cuando generan, la más frecuente es la taquicardia paroxística supraventricular. Por lo tanto, son pacientes que no requieren de implantación de ningún tipo de marcapaso. ¿Cuál es el tratamiento definitivo en esta arritmia cardíaca que viene a ser la de Wolff-Parkinson? Ablación por catéter. ¿Y qué es la ablación por catéter? Es un procedimiento que se realiza a través de cateterismo cardíaco, o sea, por la femoral o por la radial, en la que se procede a eliminar este haz. Una vez que se elimina este haz, este paciente jamás va a poder generar ningún tipo de arritmias porque ya no tiene ese haz accesorio. Muy bien. Entonces aquí tenemos más de las características principales de este síndrome de preexcitación de Wolff-Parkinson: el intervalo PR corto, la presencia de la onda delta. Aquí lo tenemos con mayor claridad, la presencia de la onda delta con el ensanchamiento del complejo QRS. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos electrocardiográficos de preexcitación tipo Wolff-Parkinson? PR corto. Tenemos que escoger aquí de todas ellas, ¿no? PR corto solo sería Long-Ganon.
PR corto más onda delta con PR largo. Si es PR largo, ya hemos dicho que no se trata de ningún síndrome preexcitación, más bien es un trastorno de conducción. Imagen de bloqueo de rama derecha más un intervalo PR largo, falso, ¿no? Y este PR largo Q de necrosis más PR largo, también falso. Donde diga PR largo definitivamente sale. La alternativa es la B. PR corto más onda delta.